Estimado Joel, creo que podemos empezar. Perfecto. Adelante, César. Cuando tú me digas, ¿eh? Sí, estamos en vivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta charla que traemos a través del Instituto Peruano por la Libertad en nuestro curso básico, que es el liberalismo. El día de hoy nos acompaña Adriana Tudela y estamos muy contentos de tener nuevamente a una persona joven como uno de nuestros expositores. De verdad es muy satisfactorio para todos quienes defendemos las ideas de la libertad ver participar en este tipo de eventos en calidad de expositores a personas jóvenes. Bueno, lo repito, es una situación que nos da mucho gusto, mucha satisfacción. Les recordamos, como siempre, que el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus objetivos promover una sociedad de personas libres y responsables. Y promovemos además la participación de más personas en la toma de decisiones, tratando de erradicar las formas tradicionales de hacer política. Como siempre también agradecemos a la Fundación Frederick Naumann, Oficina de Países Andinos, por el apoyo que nos brinda para poder llevar adelante estos cursos. No sé si está York con nosotros y quiera dar algunas palabras. Me parece que todavía no, de repente para el final de la conferencia. Bueno, vamos a empezar porque tenemos un poco de menos tiempo el día de hoy para la charla. Les voy a contar un poco sobre Adriana. Ella es abogada por la Universidad de Lima, tiene un máster en leyes por la Universidad de Chicago y experiencia en el sector público y privado. Está especializada en el análisis constitucional y legal de políticas públicas, así como en estrategias de comunicación con énfasis en temas legales, políticos y económicos. Adriana, te damos la bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias, César. Encantada de estar acá con ustedes y como tú bien dices, creo que es importante que poco a poco los jóvenes nos vayamos involucrando cada vez más y vayamos encontrando una nueva forma de hacer política, una forma de hacer política que respete la libertad de las personas y respete los límites del poder político, ¿no? Bueno, hoy día les voy a hablar sobre comunicación política y liberalismo. No sé si puedo yo compartir mi pantalla. Sí, puedes. Ah, perfecto. A ver. Ya, perfecto. Bueno, como ya les mencionó César, mi nombre es Adriana Tudela. Hoy les voy a hablar sobre comunicación política y sobre cómo esta debe llevarse a cabo desde el Estado, desde una óptica liberal. Esto es, de manera tal que se respete la libertad de los individuos para tomar sus propias decisiones y se mantenga un nivel de intervención estatal muy moderado o hasta reducido. Entonces, digamos que los principios liberales que deben inspirar a la comunicación política, sobre todo la comunicación política desde el Estado, son estos dos: el respeto a la libertad individual y la intervención mínima del Estado. Para hacer este análisis voy a usar de ejemplo casos de comunicación política recientes, particularmente en el contexto de la pandemia por el coronavirus que estamos viviendo. Creo que este es un momento de crisis en el que la comunicación política desde el Estado ha cobrado una especial importancia, dada la incertidumbre en la cual nos hemos visto inmersos
y dada la falta de información que había respecto al virus. Creo que eso ha sido particularmente desafiante para la comunicación política, y es por eso que voy a usar ese contexto y ejemplos en relación a la pandemia para hacer este análisis. Ahora, ¿qué rol debe jugar la comunicación política? Tomando en cuenta lo anterior. En primer lugar, la comunicación, sobre todo en tiempos de crisis, debe transmitir información. En primer lugar, relevante, esto quiere decir que debe ser útil para los receptores de la información, debe ser oportuna, esto quiere decir inmediata y en el momento en el que las personas la necesitan, debe ser precisa, clara y transparente. Y estos 4 elementos se unen con la finalidad de generar o recuperar la confianza en el público que recibe la información, y asimismo para darle herramientas necesarias para que ellos puedan tomar mejores decisiones para enfrentar una crisis. Entonces, este rol de la información transparente, clara, inmediata, precisa, digamos que se orienta hacia la confianza, que al final es la base de la comunicación política. La transparencia es vital para generar esta confianza en nuestras autoridades, que, como les digo, en este caso de la pandemia, son las que se han encargado de manera protagónica de llevar a cabo la comunicación política. Y una herramienta muy útil, no solo útil, sino vital para generar esta confianza, es la apertura al diálogo con la sociedad. Y en este punto me detengo para hablar sobre la importancia del rol de la prensa en el marco de una crisis como la que estamos viviendo, y la importancia que tiene para la comunicación política. Siempre tener una apertura a la prensa y transparencia respecto a la prensa, que es la encargada de fiscalizar al poder y de transmitir información, es muy importante y cumple un rol vital para la comunicación política, sobre todo desde la perspectiva liberal. Por ejemplo, en España ocurrió que en la Moncloa se empezaron a dar conferencias de prensa cuando empezó la pandemia, y no se permitía el ingreso de todos los medios, las preguntas estaban muy controladas, no había derecho a repregunta, y esto generó que se organicen los distintos medios de comunicación españoles y lleven a cabo una protesta en contra del gobierno español, con lo cual lograron finalmente que esta situación cambie, y el gobierno español sí empezó a tener más apertura hacia la prensa. Esto, por el contrario, no ocurrió en el Perú. Digamos que cuando recién empezó la pandemia, el presidente Vizcarra empezó a dar estas conferencias de prensa en las que él transmitía información sin mayor presencia de la prensa. En un inicio no habían preguntas, luego se admitieron estas preguntas. Sin embargo, nunca quedó muy claro cuál era el mecanismo para elegir estas preguntas. Y por supuesto tampoco había derecho a repregunta. Entonces todo esto creaba, digamos, una nube de desconfianza en la información que nos estaba dando el gobierno, y eso nos afectaba porque nosotros no teníamos acceso a información, digamos, que nosotros podíamos percibir como transparente para nosotros tomar las mejores decisiones en base a eso. Sin embargo, acá lamentablemente no hubo mayor protesta por parte de la prensa, y digamos que esta situación se mantuvo hasta hace pocos meses. Y bueno, acá pongo un ejemplo de algo, digamos, digno de imitación, que es que en Estados Unidos hay muchísimo respeto hacia este rol que cumple la prensa de fiscalizar al poder y de informar. Y bueno, más allá de que en esta foto salga Trump o no, creo que es algo que debemos siempre tomar muy en cuenta, ¿no? Que la apertura hacia la prensa y la transparencia y estar disponible a responder las preguntas es una piedra fundamental de la democracia, y en Estados Unidos la democracia, digamos, más sólida
que tenemos, eso es una piedra fundamental y es algo que siempre se va a respetar, y creo que es algo que nosotros también siempre deberíamos respetar. Ahora, respecto al contenido de la comunicación política, yo siempre hablo de información, información y más información. Siempre la comunicación política desde el Estado a los ciudadanos debe contener mucha información. Digamos que el gobierno no debe asumir una postura en la que él cree que sabe más que el ciudadano promedio, porque esto simplemente no es así. Los individuos informados siempre van a tomar mejores decisiones que las decisiones que pueda tomar el Estado. Y esto es así porque es imposible que el Estado, un órgano central, tenga más información sobre qué necesita cada individuo para tomar las mejores decisiones. Entonces, esto también es una piedra angular de la comunicación política desde el Estado, y es que siempre se debe dar información precisa para que los ciudadanos puedan tomar las mejores decisiones y no asumir una postura paternalista en la que se les suelta de a poquitos la información o se les suelta por partes la información a los ciudadanos pensando que ellos no van a ser capaces de tomar las mejores decisiones. Otro punto que es importante ya desde un punto de vista, digamos, pragmático, es que en tiempos de crisis la información desde el Estado debería venir desde una sola fuente centralizada. Es importante tener un portavoz, digamos, único que transmita la información de manera oficial y evitar mensajes contradictorios, que es un poco lo que ocurrió acá durante la pandemia, en la que a veces salía el presidente a decir algo, luego salía el premier a decir lo contrario, y se generaba toda una confusión, y como, digamos, no había esta apertura hacia la prensa y hacia las preguntas, siempre después de estas conferencias y de las declaraciones de las autoridades posteriores a las conferencias, siempre quedaba como un poco de dudas respecto a la información que nos habían dado, y eso es por falta de transparencia, falta de apertura, ¿no? Ahora, también desde el punto de vista pragmático, la información debe ser relevante y precisa. Uno tiene que ir al grano, no divagar y, digamos, hablar innecesariamente durante horas para transmitir 3 o 4 mensajes importantes. Uno tiene que hablar sobre lo que va a ser útil para los ciudadanos. Y bueno, como ya dije antes, uno no debe enviar mensajes contradictorios, imprecisos ni innecesarios. Acá tenía un par de videos, pero los puedo resumir rápidamente. El primero de ellos es un video de Trump, en el cual él da una conferencia de prensa. Y un poco de broma, un poco en serio, señala que ojalá hubiese algo similar a un desinfectante que uno se pueda inyectar para limpiarse del coronavirus de manera, digamos, permanente, ¿no? Y esto que fue, digamos, tomado en serio por algunas personas, tuvo consecuencias gravísimas, porque resultó que un montón de personas se tomaron en serio lo que había dicho Trump, se inyectaron Clorox y terminaron, por supuesto, todos en la clínica muy graves, ¿no? Y creo yo que eso es resultado de, digamos, hablar de más en una conferencia de prensa, hacer comentarios que no vienen al caso, no enfocarse en ir al grano, en transmitir la información que le va a ser útil al ciudadano. Luego también la comunicación política, además de ser transparente, concreta, precisa y de ir al grano, debe, digamos, detectar la generación de problemas. Esto significa que la comunicación se tiene que adaptar a los ciudadanos y no al revés. Y acá me detengo para comentar un poco lo que ocurrió acá en el Perú, donde la comunicación que se llevó a cabo por parte del gobierno, digamos que no estaba en conexión con la realidad de la ciudadanía. Entonces, digamos que los mensajes que estaba enviando el gobierno no se adaptaron a la situación cuando era evidente que la gente no estaba respetando el distanciamiento social y que además no podían, ¿no? Porque digamos que la gran mayoría de personas viven
un poco del día a día, entonces no salir a trabajar no era una opción para ellos. Y eso, por supuesto, representó un problema a la hora de enfrentar la crisis por la pandemia. Sin embargo, esto no fue incorporado a la comunicación política del gobierno, ni siquiera fue identificado, tal vez sí fue identificado como un problema, sin embargo, no hubo un cambio de estrategia en la comunicación cuando era evidente que esto estaba ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que en lugar del gobierno de seguir insistiendo en que nadie podía salir, en que nadie podía socializar, en que nadie podía salir a trabajar, ha debido adaptarse a la situación, que era una realidad innegable, que las personas tenían que salir a trabajar, y empezar a comunicar aceptando esa realidad y pedir que usen mascarillas, que se respete la distancia, digamos, adaptarse a lo que está ocurriendo y no seguir comunicando desde, digamos, una realidad que no está ocurriendo. Ahora, en relación a lo anterior, creo que también es muy importante saber transmitir empatía a la hora de comunicar. Uno, sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Uno tiene que mostrar respeto y empatía con la ansiedad, con la incertidumbre, con la angustia que pueden estar sintiendo los ciudadanos. Y, digamos, comunicar de acuerdo a ello es primordial. Y en ese sentido, yo acá, bueno, hago una crítica respecto a esta campaña que sacó el gobierno diciendo un poco, era una campaña de miedo, ¿no? Que creo yo que también es una campaña profundamente antiliberal, porque crea una narrativa que que no es real. Entonces, la comunicación tiene que siempre tener como centro de preocupación al individuo, y en este caso simplemente se responsabilizó al individuo, se culpó al individuo, y por lo tanto, creo yo, no supo transmitir empatía y no fue bien recibida ni generó los efectos que pretendía generar, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer un contraste respecto a todo lo que he mencionado, digamos, a los errores que se cometieron hasta hace poco en la comunicación política enfrentando la pandemia, con la comunicación política del gobierno entrante del presidente Sagasti, ¿no? En este caso, él, bueno, acaba de dar una conferencia de prensa ayer, y a mí me ha llamado mucho la atención el contraste que hay entre la comunicación política de su gobierno versus la comunicación política del gobierno del presidente Vizcarra. Porque algo que el presidente Sagasti ha mencionado explícitamente en su conferencia de prensa, que también tuvo sus errores, también tuvo sus lados, digamos, poco técnicos, porque fue excesivamente larga, no dio, digamos, información clara ni precisa. Sin embargo, creo que sí podemos rescatar que hubo una actitud de apertura hacia el ciudadano y hacia la prensa, que fue muy importante. Hubo transparencia y honestidad, sobre todo respecto al tema de la compra de vacunas, que en este momento está generando tanto descontento. Y estas dos cosas juntas han generado mucha confianza en su gobierno, digamos, independientemente del contenido de lo que él dijo en esta conferencia. Su clara apertura hacia responder preguntas y su honestidad respecto a lo que sabe y a lo que no sabe, ha generado, digamos, una percepción y una percepción positiva, y además una percepción de más certidumbre en la ciudadanía, que eso, digamos, siempre es positivo. Entonces, digamos, en resumen, considero que la comunicación política que estamos empezando a ver en el actual gobierno respeta muchísimo, en mayor medida, los principios liberales de el respeto por el individuo, el respeto por las decisiones que pueda tomar el individuo, el respeto por la libertad de prensa, y además
digamos que hay una actitud tal vez menos paternalista por parte de la comunicación política de este gobierno en comparación con el gobierno anterior. Así que, nada, como conclusiones finales, creo que es importante mencionar que a pesar de estar viviendo o estar atravesando una crisis tan grave como la que estamos viviendo, la comunicación política desde el Estado nunca debe olvidar que hay principios democráticos que siempre se deben cumplir, como la rendición de cuentas a la ciudadanía, la rendición de cuentas a la prensa, el respeto por la libertad individual, ser transparente, ser veraz en la información. Luego, creo que es muy importante también resistir la tentación de comunicar para ganar aprobación a costa de dar información que la ciudadanía necesita, que es un poco lo que ocurrió al principio de la pandemia, en la que no, digamos que por esta actitud paternalista, antiliberal, de mantener contenta a la ciudadanía, se restringió mucha información que tal vez hubiese sido útil en ese momento. Y esto al final, digamos que quienes pagan el precio es el individuo y la ciudadanía. Y por último, es que siempre hay que saber adaptarse, siempre hay que ser flexibles, sobre todo en una crisis como la del coronavirus, en la que nada estuvo claro desde el principio y en la que hemos tenido mucha falta de información hasta hace muy poco. Y bueno, esto por supuesto genera mucha incertidumbre, así que siempre hay que estar dispuestos a replantear las estrategias de comunicación política en función a las distintas realidades que uno va a enfrentar. Y nada, eso es todo, así que he concluido mi exposición y nada, estoy abierta a sus preguntas y a los comentarios que quieran hacer. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante. Bueno, vamos a esperar a ver si tenemos preguntas de los participantes a través de la sección de preguntas y respuestas. Todavía no hay. Pero, digamos, podríamos ir conversando. Efectivamente, como tú has dicho, al inicio de la pandemia, la información que nos daba el gobierno era poca y aparentemente era así, pues buscaba tratar de mantener a las personas tranquilas, contentas, y Era poca lamentablemente no y era era... dosificada, ¿no? Y digamos que no nos pintaban la realidad tal cual era, para, digamos, mantener una aparente calma, ¿no? Pero esto, al final del día, lo que hace es restringir la capacidad de los individuos de tomar mejores decisiones. Sí, así es. Y, por ejemplo, un tema que hasta ahora no se tiene claro es cuál es el verdadero número de personas fallecidas por el COVID. Exacto. Y claro, porque el SINADEF tiene una diferencia de personas fallecidas en promedio de los años anteriores con este gigante. Entonces, Sí, en creo que había algún un momento se incremento de tendría casi que... el 80%, si no me equivoco, ¿no? Creo que algo así. Sí. Y bueno, otro tema que de repente podrías comentarnos es, en esto que hablamos de la comunicación política, es como algunos profesionales, y voy a dar el nombre como por ejemplo el doctor Elmer Huerta, ha estado, que es un médico conocido, ha estado tratando aparentemente, o por lo menos a mí me parece, de dar opiniones para favorecer al gobierno o a determinados intereses, ¿no? Como por ejemplo decir, salir a marchar no genera mayor riesgo de contagio. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, o sea, eso a mí me parece muy, muy grave porque implica el relativismo absoluto, ¿no? Sobre todo viniendo de una persona que se supone que se rige por la ciencia y por el método científico, es muy grave que tenga este tipo de declaraciones en las que claramente no hay consistencia entre lo que dijo hace un mes y lo que está diciendo ahora. Y además es un fenómeno digamos, no ocurre solamente acá. O sea, el caso del doctor Huerta no es un caso aislado, porque en Estados Unidos, cuando empezaron las protestas por el asesinato del señor Floyd, también, o sea, el colegio, el equivalente al colegio de médicos estadounidense también sacó un comunicado diciendo que protestar tampoco contagiaba. Entonces, asusta un poco entrar a este campo en el cual la información se manipula de manera tal
en la que uno ya no puede confiar ni siquiera en personas en las que uno debería confiar porque supuestamente tienen la autoridad para hablar de lo que están hablando. Entonces, es entrar a este campo un poco de la posverdad, como le gusta decir a ciertas personas. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. Una pregunta de Pablo Tai nos dice, ¿la ley Mulder es necesaria? Esta ley que prohibía el pago de publicidad estatal. Sí, bueno, yo considero que la ley Mulder, tal cual fue presentada, sí presentaba un problema de inconstitucionalidad, porque digamos que no incluyó mayores matices. Era una ley que contenía un párrafo y que decía se prohíbe al 100% los anuncios del Estado en la prensa. Y esto, por supuesto, genera un montón de problemas, porque el Estado tiene que publicitar muchas cosas como concursos públicos, remates, convocatorias. Entonces, por supuesto que la ley tal cual estaba contemplada sí generaba un problema. Ahora, yo sí creo que la publicidad estatal, que creo que debe ser distinguida de lo que es un aviso público, sí debe ser limitada, porque definitivamente el hecho de que el Estado pueda a dedo decir yo voy a ponerte X cantidad de plata para hacer publicidad sobre el puente que construí, eso definitivamente genera una relación de codependencia entre el gobierno y la prensa, cuando la prensa en realidad debería ser 100% independiente del Estado y del poder político, justamente porque el rol de la prensa es fiscalizar al poder político. Entonces, si estamos en un escenario en el cual la prensa depende económicamente para subsistir del poder político, es imposible que cumpla su rol de manera cabal, siempre lo va a cumplir de manera sesgada. Entonces, yo considero que sí se debería, digamos, establecer criterios que limiten un poco el nivel de discrecionalidad que hay a la hora de otorgar publicidad estatal. Y además creo que se tiene que distinguir entre lo que es publicidad y entre lo que son avisos necesarios que el Estado tiene que hacer a través de la prensa, ¿no? Entonces, si bien la ley Mulder tal vez no fue el mecanismo más adecuado para lograr este tipo de cambio, creo que se debería pensar en alguna alternativa para poder, digamos, asegurar que no haya esta codependencia entre prensa y poder político. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Cristian Barbarón, que nos habla sobre las encuestas. Él está haciendo una pregunta sobre qué opinas de las encuestas obtenidas por el Estado mediante regidores de municipalidades. ¿No consideras que esto es ocultar información a la población? No sé si fue de regidores o si ha sido a través de prefectos y subprefectos, pero... Bueno, yo no creo que sea ocultar información, ¿no? O sea, porque en todos los gobiernos y todos los estados del mundo tienen sus propios, su propia información, digamos, para sus fines internos, ¿no? Que no revelen esa información no necesariamente implica que haya ocultamiento de la información. Ahora, respecto a la pregunta sobre si los resultados de las encuestas son precisos o no, yo la verdad es que por lo general suelo ser escéptica de esta idea de que las encuestas están 100% arregladas. O sea, yo sí creo que hay cierto margen de error con el cual pueden jugar un poco las encuestas, o sea, porque hay un margen de error de 2-3% dependiendo de las encuestas. Pero no sé si a priori yo siempre dudaría de la veracidad de las encuestas, ¿no? Creo que definitivamente cada casa encuestadora juega un poco con sus márgenes de error, pero más allá de eso, digamos, yo no tengo mayores fundamentos de hecho ni evidencias como para decir que las encuestas realmente están amañadas, ¿no? Pero, digamos, hay una cierta percepción de que en la medida que se considera que muchas personas toman la decisión de voto en la cola, como se dice, en la fila para el voto, y muchas personas también piensan que votan
a ganador al ganador. Sí, que si no votan por el que está primero están desperdiciando su voto, entonces sí. las encuestas Y juegan... en ese sentido, claro, o sea, las encuestas ahí sí juegan un rol perverso, porque claro, ellos van jugando con sus márgenes de error y van, digamos, inclinando las preferencias hacia el sentido que ellos quieren. Y además, digamos que las encuestadoras también pueden jugar, o sea, más allá del margen de error, pueden jugar con cómo plantean sus preguntas. O sea, hay muchas cosas digamos, que sí pueden alterar el resultado de una encuesta y de eso sí no me cabe duda que las encuestas pueden hacer uso de esas cosas. Mm. Tenemos otra pregunta de Geraldine Velázquez. Ella nos dice, hoy el papel de la prensa, tanto escrita como visual, se percibe como parcializada. Si bien el liberalismo no interviene en su regulación, ¿resultaría necesario que se investigue? Yo no creo que sea necesario que se investigue porque digamos que no se está cometiendo ningún delito, ¿no? Simplemente tenemos una prensa que efectivamente, como bien dice Geraldine, está muy parcializada. Y hay, o sea, prensa parcializada para un lado y para el otro, ¿no? O sea, no es o sea, definitivamente hay una parcialización mayor frente al poder porque ya hemos conversado respecto a esta relación de codependencia que hay. Pero en el fondo lo que está pasando es que la prensa no está asumiendo su responsabilidad. Creo yo que no es algo que uno pueda, digamos, imponer por la fuerza, no es algo que uno pueda investigar porque no se está cometiendo ningún delito. Simplemente creo yo que los periodistas, o sea, no todos, ¿no? Pero hay algunos periodistas y algunos medios de prensa que han olvidado cuál es la responsabilidad que tienen ellos, que es informar verazmente y fiscalizar al poder. Por supuesto que pueden tener una línea editorial, pero eso no puede comprometer lo otro, ¿no? Y ahí está el verdadero problema, y creo yo que la solución va, o sea, porque las personas, los individuos, asuman la responsabilidad que tienen y asuman el verdadero rol que deberían cumplir. Yo recuerdo una película en la que se hace referencia a una sentencia de la Corte Suprema, me parece que es de los Estados Unidos, en la que uno de los fundamentos de uno de los jueces es que los medios de comunicación deben servir a los gobernados y no a los gobernantes. Exacto. Que me parece súper importante, pero lamentablemente parece que no se cumple como sería lo ideal. Exacto, y los medios tienen una línea editorial, que, o sea, que no está mal que la tengan, todos los medios tienen una línea editorial, pero cuando uno ya no puede distinguir entre la línea editorial y la información objetiva, ahí tenemos un problema. Es cierto. ¿Tú crees que los medios de comunicación que están, digamos, más ligados a la línea de gobierno, afines, como dijo en algún momento Vizcarra, el presidente Vizcarra, se podría considerar que son mercantilistas? Bueno, es una forma de mercantilismo, ¿no? Porque, como dije hace un ratito, o sea, dependen financieramente del Estado. Entonces, sí yo diría sí hay un poco una relación mercantilista ahí, y por lo tanto es problemática, ¿no? Mm. Percy Pastor pregunta, ¿qué es ser liberal hoy en la sociedad? Y pregunta si tú te consideras liberal. A ver, yo creo que tengo algunas posturas liberales, como tengo algunas otras que podrían ser consideradas conservadoras, digamos, pero lo que sí, digamos, que rige mi pensamiento político es el respeto por el individuo y el respeto por la libertad del individuo. Creo que en ese sentido yo sí podría considerarme liberal, ¿no? Me hizo otra pregunta, si no me equivoco. ¿Eran dos preguntas? ¿Qué cosa es ser liberal hoy en la sociedad? Bueno, desde mi punto de vista es eso, ¿no? O sea, respetar al individuo por sobre todas las cosas y no pretender interferir en sus decisiones privadas, ¿no? Ujú. Tenemos una pregunta de Daniel Neira. Él dice, políticamente los gobiernos pueden ser transparentes en sus mensajes. Sin embargo, la prensa cambia el sentido del mensaje. ¿Qué hacer con la prensa que manipula la información? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué hacer con la prensa que manipula la información? Creo que simplemente tenemos que señalarla. Esa es la única alternativa que nos queda, o sea, no hay más que podamos hacer.
respecto a eso. Y como dije antes, ¿no? La prensa también tiene que reconocer cuál es su responsabilidad y reconocer cuál es su verdadero rol, y empezar a distinguir entre lo que es su línea editorial y lo que es la información objetiva que ellos transmiten. Tenemos una pregunta de Cecibel Buitrón, desde Sullana. Que, a ver, me parece interesante. Ella dice, ¿cómo se puede lidiar con el tema de centralismo en la cobertura de actividades políticas que se generan desde el propio nivel de gobierno? Por ejemplo, dice, cuando el presidente de la República realiza alguna actividad en regiones, llega con su grupo de prensa de la capital y los periodistas locales, muchas veces son relegados o no tienen llegada al presidente para consultarle o entrevistarlo sobre situaciones locales. Bueno, eso está muy mal, porque claramente cada localidad tiene preocupaciones y, digamos, puntos de conflicto y realidades distintas. Entonces, por supuesto que relegar a la prensa local va a hacer digamos, que la versión de las cosas que se está pintando no se ajuste a la realidad de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, sí me parece bastante negativo que se relega a la prensa local y que simplemente se presente como la versión de la prensa afín al gobierno. Hmm. Marta Rocha dice, ¿hay alguna sanción al Estado por dar información falsa a los ciudadanos en alguna parte del mundo? Al gobierno sería en todo caso. Sí, digamos que si uno solicita información, o sea, el funcionario que proporcione información falsa también estaría incurriendo en el delito de falsedad, ¿no? Pero más allá de eso, no sé si hay un delito específico para tipificar el caso de que el Estado dé información falsa, pero lo que sí hay son muchísimos casos en los que los ciudadanos han demandado al Estado porque el Estado no les quería brindar información bajo el pretexto de que esta información es confidencial, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos de los ciudadanos para poder acceder a información veraz y el Estado tiene la obligación de otorgarla, ¿no? O sea, también hay información clasificada, pero digamos que el Estado no debería pretender utilizar eso como pretexto para no dar información que pueda ser sensible. Tenemos una pregunta aquí de William Robert Vilca. Él nos dice, ¿cuál es el papel del periodismo en un sistema político económico liberal? Como ya mencioné, el rol del periodismo es fiscalizar el poder y transmitir información veraz, información objetiva, información relevante a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan también, a su vez, estar alertas y vigilantes del poder político y también poder tomar decisiones con información clara, ¿no? Entonces, principalmente el rol de la prensa es fiscalizar al poder político, por eso le llaman el cuarto poder, a pesar de que no necesariamente cumple ese rol, ¿no? Y una pregunta más de Geraldine Velázquez dice, ¿cuál podría ser el papel del liberalismo en la descentralización a nivel nacional para evitar la burocracia? A ver, desde el liberalismo, no sé, desde mi punto de vista, yo considero que el proceso de regionalización que se llevó a cabo en el país ha fracasado estrepitosamente. Creo que es evidente que la regionalización no ha tenido los resultados que esperábamos. Y eso es porque, como bien dice Geraldine, se crea demasiada burocracia en cada región. Hay demasiados niveles de gobierno, demasiadas jurisdicciones, y eso al final lo que genera es que los recursos de los peruanos se pierdan a mitad de camino y no se traduzcan en ningún beneficio concreto para nosotros, sino que terminen en el bolsillo de algún funcionario que le paga un sueldo para mantener funcionando el aparato público. Y eso simplemente no es viable en el largo plazo. Lo que está pasando ahora es que cerca del 80% de nuestro presupuesto público lo usamos en gasto corriente. Esto es básicamente pagar planillas de la burocracia. Y solamente el 20% lo invertimos en cosas que nos van a beneficiar a nosotros. Entonces, ahí claramente hay un problema, creo yo, que la regionalización definitivamente tiene que ser replanteada,
De repente sería ideal crear macroregiones, pero definitivamente tenemos que reducir el tamaño del Estado porque es ahí en donde se está generando el cuello de botella y es ahí en donde se pierden todos nuestros recursos. Así es, exactamente. Sí, eso es algo que es súper necesario. Tenemos un Estado demasiado grande Ujú. y Y muy burocrático. súper Y que todo el tiempo emite regulaciones. O sea, emite diariamente regulaciones. Y es imposible estar al día con ese nivel de burocracia. Y eso Sí. genera corrupción. Esa hemorragia de normas que hay en nuestro país es algo que a los abogados por lo menos nos tortura. Sí. Bueno, nada, estamos hasta acá. Vamos a terminar la exposición del día de hoy agradeciendo nuevamente a Adriana. Te felicito por tu exposición, te felicito por Muchísimas estar gracias. participando en política. Es súper importante que las personas jóvenes participen en política. Te deseo todos los éxitos. Y nada, hasta aquí terminamos. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos mañana con la hora del liberal peruano. Vamos a tener una conferencia sobre libertad y familia. Así que los esperamos. Y nada, cerramos. Muchas gracias y activen sus cámaras, por favor, para la foto final. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, César. Encantada de haber estado con ustedes y ojalá haya una próxima. Muchas gracias. Sí, por favor, todos prendan su cámara. Vamos a hacer una toma. Bien, vamos a hacer una primera toma. Por favor, todos saluden. Cámara. 3, 2, 1. Genial. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Adriana. Es bueno Muchas ver tantas gracias. caras jóvenes. Gracias. Gracias.